Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Ahí ya le doy grabación. Y bueno, nosotros, si vamos un minuto al programa, yo ahora les voy a compartir la pantalla del programa para que ustedes vean. Eh, Denme un segundo. Si nosotros vamos al programa, fíjense que en el programa lo ven ahí bien, ¿no? Fíjense que nosotros habíamos, o sea, yo les había planteado en un punto que una de las formas de pensar esta materia, una de las formas en que se puede pensar esta materia, es la idea de la idea del tiempo, ¿no? De la temporalidad como que recorre, la podemos usar, no es que recorre toda la filosofía de la historia, sería falso, sería erróneo decir que la pregunta por el tiempo recorre toda la filosofía de la historia. Sin embargo, es interesante, a nosotros nos sirve como ayuda para pensar algunos problemas. Entonces, la pregunta por el tiempo también nos ayudó a pensar la pregunta por el sentido. Es decir, nosotros podemos ver el siglo XIX, o sea, el siglo XIX tiene como cierto movimiento pendular. Por un lado es el siglo de la instauración de la historia como disciplina, ¿tá? Pero al mismo tiempo también hacia fines del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX, ya la propia disciplina historia empieza a ser cuestionada. Inclusive, por ejemplo, nosotros podemos pensar el propio o sea, el propio marxismo constituye, si se quiere, uno de los primeros desafíos, digamos, a pensar la historia, ¿no? Es decir, está en esta idea entre idealismo y materialismo, la idea de pensar una historia. Hay un gesto en Marx de pensar la historia como ciencia, pero también hay un gesto de pensar la historia como una denuncia de los vencedores, ¿no? De que los vencedores siempre representaron los intereses de las clases dominantes. Entonces, fíjense que cuando está esta discusión de que la historia representa, la historia en el sentido de historiografía, ¿no? Representa los intereses de las clases dominantes, hay una denuncia del carácter ideológico en última instancia de la historia, ¿no es cierto? O sea, es decir, el carácter ideológico en el sentido de que representa una, digamos, representa una forma, una narrativa, podríamos decir, para usar el vocabulario de esta tercera unidad, que da cuenta, digamos, parcialmente del pasado, de una manera ideológica, ideologizada del pasado. Entonces, bueno, nosotros empezamos, la primera pregunta era sobre la pregunta por el tiempo, que nos permitió pensar las relaciones entre modernidad, premodernidad y la historia, entendida como una forma digamos, de la modernidad de construir un sentido del tiempo, es decir, que rompía con la idea premoderna de tiempo, pero al mismo tiempo les posibilitaba a los modernos construir una nueva forma de temporalidad que sobre todo era una forma de intervención política en la realidad. Pero ni bien esa forma ni bien esa forma, digamos, de intervención moderna sobre el tiempo, que era la filosofía del progreso, ni bien se inauguró, ni bien se dejó de usar. Es un poco como que la propia filosofía del progreso se horrorizó de sí misma, ¿no? O sea, es decir, llevó a a la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo quedó espantada de sus propios resultados. Entonces, el giro más cientificista de la historia pone un poco en jaque esa pregunta, digamos, esa filosofía ilustrada del progreso que gobernaba la filosofía de la historia y que gobernaba la escritura de la historiografía. Y entonces aparece todo el auge positivista, ¿no? Todo el auge positivista, digamos, que también que cruza todo el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, y que tiene una expresión clara en Ranke en esta idea de contar las cosas tal y cual como sucedieron. Pero esa idea de contar las cosas tal y cual como sucedieron, también nosotros descubrimos que habría un montón de huellas y un montón de problemas en relación a cómo quedaba, eh, cómo se pensaba la reconstrucción, cómo se pensaba la reinterpretación, cómo se pensaba la multiplicidad de sujetos. O sea, había un conjunto de problemas que durante el siglo XIX quedaban ocupados o ocluidos o si quiere invisibilizados por esa historia hegemónica de los estados-nación que todo el siglo XIX construyó. Y las filosofías de la historia del siglo XIX dan cuenta, por un lado, de esta tensión emergente. Por un lado, el paradigma
de construir una historia de los hechos, que se quiere, recoge, digamos, el espíritu más positivista del siglo XIX, pero también la idea, digamos, de la historia como una reconstrucción de el sentido sobre el cual se hacían las acciones en los tiempos pasados, ¿no? Entonces, el historiador como una especie de como viajero en el tiempo que se situaba en ese tiempo, digamos, ya perdido, una idea medio romántica, y que reconstruía ese pasado ya perdido para las generaciones futuras. Al mismo tiempo que lo reconstruía, dotaba de sentido a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, bueno, pero también vimos que esas filosofías de la historia, o esas filosofías de la historia del progreso, y ese programa positivista también empezaron a sufrir cuestionamiento, inclusive dentro del propio de la historiografía mainstream, digamos, de las tendencias principales de la historiografía. Es decir, la querella sobre el problema de la cientificidad de las ciencias sociales tenía en la historia como uno de sus ejemplos fundamentales, ya que la historia se había elegido, se quiere, de sus comienzos como uno de los puntos de partida de las ciencias sociales. Bueno, ahí está todo lo que discutimos con Wallerstein, y después cómo discutimos cómo se va fragmentando el propio conocimiento histórico entre un polo que pensaba el conocimiento histórico más en el sentido de una ciencia social, cada vez más acercado, digamos, a las ciencias sociales nomotéticas, casi pensando, digamos, ya en la economía o en la econometría, digamos, ¿no? Es decir, una ciencia social que pudiera ser formulaciones, digamos, de modelos matemáticos que representaran esa realidad, y como al mismo tiempo también había otra tendencia muy fuerte en la historiografía que seguía pensando casi como una reconstrucción artística o una reconstrucción empática de ese pasado, y que dotara de sentido por medio de la narración de ese pasado, ¿no? Y que en todo caso dependía de la intuición y de los medios con que el historiador podía ir construyendo ese sentido, de la forma que se iba construyendo ese sentido, y el historiador era el que ofrecía en última instancia la selección de acontecimientos y los dotaba de sentido, ¿no? Aunque esto ya me estoy anticipando, digamos, a cómo fue pensando y cómo fue mutando más todavía hacia adelante, hacia el siglo XX. Bueno, nosotros lo último que habíamos visto era que esta pretensión de objetividad era bastante inalcanzable y había sido cuestionada, digamos, de diferentes maneras, ¿no? Esa pretensión de objetividad era cuestionada sobre todo porque implicaba el no reconocimiento de la implicación del historiador dentro de la propia situación de la construcción del conocimiento histórico. Porque en Hempel, si bien no está del todo explicitado, la clave, o sea, lo que sí está claro es que la clave de las explicaciones residen en la posibilidad de formular leyes. Es decir, una explicación completa es aquella que apelaba a una ley, ¿correcto? Sin embargo, en todo caso, era tarea del historiador o de la disciplina o de la ciencia en general, o de la ciencia histórica en general, la de poder formular correctamente las leyes. Entonces, era claramente, digamos, que la ley, la teoría, tenía una primacía sobre los hechos. Lo que pasa es que en esa primacía sobre los hechos quedaba totalmente ocluido o oscurecido el rol del historiador. En todo caso, el rol del historiador era como una especie de investigador, de astrónomo, que observaba los acontecimientos y formulaba leyes. Y en todo caso podía hacer predicciones o explicaciones. Como no se podían hacer explicaciones sobre los acontecimientos futuros, como era el caso de la astronomía, entonces en todo caso se podían hacer explicaciones sobre los acontecimientos pasados. Y una versión un poco más moderada de ese paradigma era decir, bueno, en todo caso se podrán, sobre la base de la observación, hacer formulaciones estadísticas, generalizaciones estadísticas, que permitan en todo caso la provisión de un cálculo probabilístico acerca de la ocurrencia de los hechos. Bueno, obviamente, digamos, ese programa fue cuestionado tanto de la propia tradición analítica, porque decía, bueno, pero ese programa es extremadamente prescriptivo, no es lo que los historiadores hacen.
Lo interesante, decían los filósofos que se dedicaban a analizar o que participaban en este debate, sería pensar qué es lo que los historiadores están haciendo. Y todavía más en general, esa perspectiva fue cuestionada también por la filosofía en el sentido de que no era el, no podía haber una situación de objetividad, que esa situación, esa propuesta de alcanzar una situación de objetividad era una situación, digamos, en cierta medida inalcanzable, un programa imposible de alcanzar, porque la historicidad no era un atributo, digamos, del conocimiento histórico, sino que la historicidad era un atributo del observador y de cualquier observador. O sea, los observadores estaban implicados en cualquier disciplina histórica, estaban implicados en lo propio objeto de estudio. Entonces, un poco eso es lo que plantea Gadamer, ¿no? Estoy haciendo un resumen muy apretado, digamos, ¿no? Pero esa situación, digamos, de participación en el objeto de estudio, que llevaba a poner en crisis la idea de objetividad, no era, no era solamente una pretensión, digamos, de las humanidades, o de la antropología, o de la sociología, o de la historiografía, sino que era la propia característica, digamos, de la subjetividad humana, o del ser humano, del ser un ser histórico, ser el resultado de una historicidad. Pero al mismo tiempo, ¿no? Como un resultado de una historicidad que está en proceso todavía de devenir, por lo cual tampoco está cerrada y clausurada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esta concepción de Gadamer, que tiene cierta herencia dialéctica hegeliana, en el sentido de que la historicidad era una cuestión, digamos, del devenir, pero el devenir del ser en el mismo tiempo que está presente en la observación que tiene sobre ese objeto, por lo cual, digamos, la distinción radical entre objeto y sujeto empezaba a ser problemática. Bueno, ahí es donde dejamos la última unidad. ¿Hasta acá vamos bien? Sí,